Obstáculos epistemológicos. ¿Qué son? Bueno, ignorar al sujeto epistemológico sería pasar por alto una de las claves que Arseno considera centrales para entender las dificultades de aprendizaje. Los obstáculos epistemológicos. Este concepto, que viene de la filosofía de la ciencia con Bachelard y se retomó en didáctica, es fundamental aquí. Ok, ¿y qué es un obstáculo epistemológico? A ver, no es una simple falta de conocimiento, no es un vacío. Al contrario, es la presencia de un conocimiento previo, que pudo ser útil o válido en otro contexto, pero que ahora es inadecuado, incompleto o directamente falso, y que bloquea activamente la adquisición de un conocimiento nuevo y más preciso. O sea, no es que no sepa nada, sino que lo que cree saber le impide aprender lo nuevo. Justamente eso. ¿Podríamos pensar en algún ejemplo para que quede más claro? Algo concreto. Claro, pensemos en un niño que aprende que para comparar números, el que tiene más cifras es más grande. Sí, típico. Eso funciona bien con, no sé, 100 y 50. Pero luego se encuentra con los decimales, como 2,5 y 2,15. Si aplica rígidamente su regla anterior, más cifras es más grande, va a decir que 2,15 es mayor que 2,5. Y eso es incorrecto. Claro, ahí falla la regla. Esa regla previa, que antes era útil, se convierte en un obstáculo epistemológico para entender los decimales. Otro ejemplo clásico es la idea intuitiva de que multiplicar siempre agranda y dividir siempre achica. Que también la tenemos muy metida. Claro, funciona con números naturales, pero se vuelve un obstáculo tremendo al operar con fracciones o decimales menores que 1. Ya veo. Son conocimientos que se resisten al cambio porque, y esto parece importante, no surgieron de la nada, sino del propio razonamiento. Exacto. Quizás por generalizar demasiado una regla, aferrarse a un modelo conocido o tener dificultad para cambiar de perspectiva. Arseno dice que son resistentes. Entonces, la intervención psicopedagógica no intenta eliminarlos directamente, no va de frente contra ellos. Exacto. No se trata de un ataque frontal. Arseno, siguiendo esta línea de pensamiento, sugiere que el objetivo no es erradicar el obstáculo, lo cual es muy difícil porque está arraigado en la forma de pensar del sujeto, sino ayudar al sujeto a tomar conciencia de él y a controlarlo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo? Bueno, proponiéndole situaciones de aprendizaje cuidadosamente diseñadas, problemas desafiantes, donde ese conocimiento obstaculizador se muestre ineficaz o limitado. O sea, poner al sujeto en una situación donde su vieja herramienta ya no le sirva. Eso. Para que sienta la necesidad de construir una nueva, o de entender cuándo sí y cuándo no usar la vieja. Precisamente. Se busca que el sujeto pueda constatar por sí mismo los límites de validez de ese conocimiento que le obstaculiza, que descubra que esa generalización no aplica siempre, que ese modelo solo sirve en ciertos casos. Es un trabajo sobre la toma de conciencia. Entiendo. Entiendo. Sobre las condiciones en que su propio conocimiento es pertinente y cuándo deja de serlo. No es decirle estás equivocado, sino crear las condiciones para que él mismo descubra por qué y cómo. Bien. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice esto sobre la intervención psicopedagógica en sí misma? El foco parece que se desplaza bastante. Totalmente. El foco de la intervención, según este enfoque de Arseno, no está puesto exclusivamente en el contenido a aprender, aunque es importante, claro. Ni tampoco. Ni únicamente en las características psicológicas del individuo de forma aislada, aunque son relevantes, obviamente. El foco está puesto de manera central en la relación. Esa relación que ese sujeto establece con el saber específico y con los desafíos cognitivos que ese saber le plantea. De hecho, Arseno llega a una definición muy gráfica del sujeto psicopedagógico. Es esencialmente alguien que está en problemas con su aprendizaje. En problemas con su aprendizaje. Entendiendo problemas como un desencuentro en esa relación con el conocimiento. Y si el problema está en la relación, entonces la intervención buscará modificar esa relación. Lógico. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo se logra eso en la práctica, según este modelo? ¿Qué significa ayudar al sujeto a posicionarse de manera diferente? Significa varias cosas. Por un lado, implica trabajar sobre cómo el sujeto se relaciona con la incertidumbre y la certeza. A ver, aprender algo genuinamente nuevo implica necesariamente atravesar momentos de no saber, de duda, de cuestionar lo que uno creía seguro. Sí, es incómodo a veces. Muy.
La intervención busca ayudar al sujeto a tolerar esa incertidumbre, a verla no como una falla personal, sino como parte del proceso, y a desarrollar herramientas para navegarla. Tiene todo el sentido. Muchas veces el miedo a equivocarse o a no saber la respuesta inmediata bloquea el intento mismo de aprender. Exactamente. ¿Qué más implica ese cambio de posicionamiento? También implica modificar la posición del sujeto respecto al mediador, en este caso, el psicopedagogo. La idea fundamental aquí es que la presión o la exigencia para avanzar en el aprendizaje no debe provenir principalmente del otro, del mediador que dice tienes que hacer esto, sino que debe surgir de la propia lógica y complejidad del objeto de conocimiento. El desafío debe estar planteado por el problema mismo. Eso es interesante. Que sea el propio contenido, ¿no? El problema matemático, el texto complejo, el concepto científico, el que demanda el esfuerzo cognitivo. Justo. Y no tanto la figura de autoridad o el mediador. ¿Y cuál es el efecto que se busca con esto? El efecto buscado es doble, diría yo. Por un lado, hacer al sujeto más responsable y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Que sienta que está luchando con el problema, no contra el mediador o para complacerlo. Claro, cambia la dinámica. Y por otro lado, permite que el sujeto experimente de forma más directa la satisfacción intelectual de superar un desafío por sus propios medios, lo cual es un motor potentísimo para futuros aprendizajes. La intervención psicopedagógica opera, como dice Arseno, en los intersticios de esa relación sujeto-saber, buscando identificar y destrabar aquello que impide el flujo del conocimiento, generando un cambio en cómo el sujeto se enfrenta al acto de conocer. Bien. Hagamos una recapitulación de las ideas clave que hemos extraído de este análisis de Arseno, para tenerlas claras. Dale. Primero, la psicopedagogía necesita definir su campo y sus problemas desde su propia práctica, no ser una mera aplicación de otras ciencias, para captar la singularidad del aprendizaje. La especificidad. Segundo, el acto de conocer se entiende mejor con un modelo triádico, sujeto, mediador, objeto, donde las interacciones son cruciales y están reguladas por un contrato psicopedagógico específico. Eso es. Tercero, se define un sujeto psicopedagógico que integra lo cognitivo y lo epistemológico. Su característica central es su relación particular, a veces conflictiva, con el saber y con los obstáculos epistemológicos. Los obstáculos, sí. Inherentes al conocer. Y cuarto, la intervención no busca solo enseñar contenido o tratar al sujeto, sino fundamentalmente modificar esa relación y el posicionamiento del sujeto ante el desafío de aprender. Exactamente. Esos son los pilares del enfoque que presenta Arseno. Y como reflexión final, quizás para llevarnos esto más allá de la psicopedagogía clínica o escolar. A ver, este marco invita a pensar algo relevante para cualquier persona, en cualquier situación de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces atribuimos una dificultad para aprender algo nuevo, sea un idioma, una habilidad técnica, un concepto complejo, simplemente a una falta de capacidad? Sí. O de inteligencia, o de información. Claro. Y este enfoque nos sugiere mirar más profundo. Quizás la dificultad no radica en un vacío, sino en la naturaleza del conocimiento que ya tenemos. Esos obstáculos epistemológicos silenciosos pero resistentes. Lo que ya sabemos y nos frena. O en la relación que hemos construido con el acto mismo de aprender. Cómo manejamos la frustración, la incertidumbre, el error. Es una idea potente esa, que el mayor freno para aprender algo nuevo a veces no es lo que no sabemos, sino lo que creemos saber. Y la forma en que nos relacionamos con el desafío de dejar de saberlo para poder aprender algo diferente. Precisamente. Reconocer esa complejidad, esa trama relacional detrás de una dificultad que parece simple, puede ser el primer paso para abordarla de una manera más efectiva, sea en nosotros mismos o al acompañar a otros en su aprendizaje. Muy interesante. Quizás el verdadero aprendizaje empieza cuando nos preguntamos no solo qué no sabemos, sino cómo nos relacionamos con nuestro saber y nuestro no saber. Algo en que